Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola todo el mundo. Babi, Claudio, Chiris y Becerra, sus podcasteros de confianza en los Millennials, sí hablan de política. Hola a todos y bienvenidos a los Millennials sí hablan de política. Yo soy Becerra. Yo soy Claudio. Yo soy Babi. Yo soy Chiris. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de organización territorial y política desde el extranjero. Y para eso tenemos dos invitades. En primer lugar voy a presentar a Daniela Cid, militante de Convergencia Social, partido del Frente Amplio Chileno, y miembro de la Asamblea de Barcelona. Ella está radicada en Barcelona, España, y la tenemos acá para hablar un poquito de este origen de la organización territorial y sobre todo en esta coyuntura constitucional. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, Claudio, ¿y tú? Muy bien. También vamos a presentar a nuestro segundo invitado, Kurt San, que es un destacado diseñador de multimedia, bueno, y más también reconocido como ilustrador, de origen chileno-alemán, y ya lleva casi 8 años en Berlín, Alemania, y tiene un punto de vista bastante interesante respecto a cómo se percibe la sociedad chilena desde el extranjero, también opinión que también ha dejado plasmada también parte de sus historietas y distintos medios de expresión que ocupa al ser ilustrador. Así que también queremos darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Kurt? Hola, gracias. Bien, gracias por invitarme. Nuestra primera pregunta para ambos es súper general y me gustaría empezar, bueno, primero con Daniela. ¿Cómo se vive la política desde el exterior? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo ha sido vivir, por ejemplo, el proceso constituyente no estando en Chile? Ya. Bueno, yo 4 años viviendo fuera. Al principio, o sea, voy a hacer como un poco, desde el principio, voy a hablar no solamente del proceso constituyente de ahora, sino desde que me fui de Chile, por así decirlo. Al principio yo estaba en un programa en donde me movía mucho, cada 6 meses me iba moviendo básicamente de país. Entonces fue un poco difícil participar políticamente en algo. Si bien me encantaba como tratar de meterme en la cultura y entender sobre todo políticamente cómo funcionaba cada país, etcétera, fue imposible básicamente. Como que necesitaba más tiempo y no fue suficiente. Entonces, ahí apareció esta opción de empezar a militar en un partido. En ese entonces era el Movimiento Autonomista, que tenía gente, o sea, empezó a generar militancia afuera. Entonces, de esa forma empezamos a reunirnos online con otras personas, o sea, con chilenos también. Entonces era un partido político chileno, enfocado en Chile, y ahí pude conocer a mucha gente que ya harto tiempo viviendo afuera. Ha pasado mucha agua bajo el puente desde esa época. Yo creo que ha habido una renovación también importante de gente que ha participado. Entonces al principio fue muy así, muy como online, que sí o sí o sea, a mí me parece que dificulta un poco la organización, el hecho de no poder compartir en persona, de poder discutir como un poco cara a cara, conocernos, generar esos lazos y esos vínculos que son importantes en la organización. Y luego, vivir el estallido fue intensísimo. O sea, yo creo, estar lejos de Chile, estar lejos de no saber muy bien qué estaba pasando, fue muy angustioso, muy angustioso. Y eso generó, de hecho, que al día siguiente, o sea, como el 19, como que de forma como automática, por así decirlo, o sea, no automática, pero se me fue la palabra, pero espontánea, nos reuniéramos un grupo grande de chilenos en el consulado de Chile en Barcelona. Se juntó mucha gente y se empezó a organizar la asamblea. Acá pasa que viene mucha gente a hacer estudios superiores, por así decirlo, y muchos sociólogos, muchas personas del área humanista, ¿no? Entonces, como que al tiro se armó una asamblea rápidamente y empezó a funcionar.
Las primeras asambleas llegaban 200 personas, era una cosa increíble, y habían marchas enormes. Y después, obviamente, con el tiempo, la participación empezó a bajar un poco, y bueno, con la pandemia le pegó súper fuerte a la asamblea, pero ha ido evolucionando y como reinventándose de forma tal de que a estas alturas todavía exista, y todavía haya mucho trabajo desarrollándose. ¿Tú cómo viviste ese momento del estallido desde Alemania? Fue fuerte para nosotros, porque fue como todos los años que tratamos de viajar una vez al año a Chile a ver familia y amigos. Todos los años siempre nos encontrábamos nos preguntábamos nosotros mismos, ¿por qué la gente aguanta tantas cosas? ¿Por qué nadie reclama? Y yo decía, ¿por qué nadie quema nada? ¿Por qué no queda una cagada o algo? Y de pronto quedó. Y nosotros estábamos acá lejos y fue angustiante porque uno igual, o sea, casi toda mi familia está aquí en Europa, en Alemania y en España. Tengo familia allá, pero casi toda mi familia más cercana está acá. Pero toda la familia de mi esposa está allá. Entonces, fue para ella sobre todo, o sea, para mí fue fuerte, pero para ella fue el doble. Entonces, era una especie de desesperación, angustia, una mezcla de sentimientos súper súper fuertes, porque en el fondo uno se siente súper inútil. No es que allá hayamos podido hacer grandes cosas, pero por lo menos estaba cerca de la gente que tú quieres. Pero acá uno se sentía absolutamente inútil, absolutamente no ajeno, porque lo sentíamos muy cercano. Así que se hizo lo que se pudo desde acá, o sea, pasábamos pegados a Twitter 24/7, leyendo información. Fuimos a las protestas que se organizaron en Brandenburger Tor, que es como el centro donde está la puerta de Brandenburgo, que es la clásica postal de Berlín. Y ahí se juntó una cantidad de gente. No habían solo chilenos, había gente, la mayoría eran chilenos, pero habían hasta unos chicos de Hong Kong, de las protestas de Hong Kong, ahí entre medio. Y fue fuerte, fue súper fuerte para nosotros. Y todos los traumas que teníamos de la dictadura, como que volvieron a aparecer, viendo las escenas de violencia de carabineros en la calle. Porque nosotros, o sea, no sé ustedes, pero yo soy mucho más viejo. A mí los últimos años de Pinochet me tocaron en tercero o cuarto medio. Entonces yo ya era más grande. ¿Eso cuándo es? ¿Cuál tercero? Eso es el 88, 89, la preparatoria, claro, los dos últimos años de preparatoria. Okay. Wow. Entonces yo muy vívido. Tuve que salir muchas veces, salir corriendo, arrancando de carabineros. Varias veces militares con todo el armamento de guerra rodearon nuestro colegio. Y se paseaban por dentro con las armas y todo. Entonces, de hecho hubo baleos cerca de nuestra casa, veíamos cómo, entonces todos esos recuerdos que estaban súper enterrados, volvieron y salieron, y fue traumático, fue traumático verlo de nuevo, sentir que lo están haciendo de nuevo, y eso todavía me emociono. Fue fuerte. Ahora que tengo tantas personas de Chile, aquí me vino la pregunta, y por ejemplo a ti, Dani, que tú estuviste, bueno, que eras parte de una organización política, ¿lo imaginaban? ¿Lo sentían? ¿Había algunas señales que les dijera que esto era pronto a que estallara? Así como dice Cort, que de repente reventara. ¿Había alguna señal que te decían en tu organización de que se veía que la cantidad de inconformidad crecía? O sea, yo creo que, bueno, había inconformidad, había como muchas movilizaciones, pero nada como el estallido. O sea, año a año, desde el 2000, o sea, en el 2006, en el 2008, 2011, 12, 13, como que iba, y cada vez por distintos motivos, había mucha gente en las calles, y había mucha manifestación, mucha protesta, pero nunca como al nivel del estallido. Y yo diría que no, que fue, o sea, como la fuerza al menos,
para mí fue una sorpresa. Sí, Era para como, todos, yo creo. sabía que estaba o sea, como que había algo, pero no al nivel de que ocurrió. Es que lo interesante, yo creo que al principio del estallido, es que la violencia que se ejerció por parte de la ciudadanía tenía mucha legitimidad. Cuando los cabros pasaban los torniquetes, se rompían ciertas cosas del metro, tú sentías como una sensación de justicia, de que por fin estamos reaccionando contra esta maquinaria que, en ese caso, el gatillante fue que estaban subiendo el precio del pasaje y no podíamos hacer nada contra eso. Sí. Entonces, Sin contar todas las declaraciones absolutamente pelotudas de los ministros de Piñera, que fueron como en cadena. Fue como una competencia de quién decía la pelotudez más grande durante unos meses antes de esto. Entonces era como... Sí. Y fue una forma Para como de todos, canalizar la indignidad. Desde afuera nosotros percibíamos lo mismo, que lo que estaban haciendo era más que legítimo. O sea, yo creo que lo veíamos. Sí, claro. Eso me llamó la atención, que tanto Dani en nuestra reunión previa de pauta y Kurt han mencionado que una vez que los chilenos se empiezan a movilizar en el extranjero, no solo son chilenos, también llegan personas de otros países a esos encuentros. ¿Qué creen ustedes que generó el movimiento social chileno para que personas de otros países también se acercaran a las organizaciones a al menos saber qué estaba ocurriendo? ¿Cuáles son las particularidades del movimiento que sensibiliza a más gente? En mi opinión, yo creo que la gente, o sea, en común la gente que venía y que fue mucha, que apareció, que no era chilena y que iba a las asambleas y hablaba y todo, era esperanza en que el proceso chileno pudiese, o sea, como que generara realmente un cambio y que ese cambio pudiese eventualmente como, o sea, que cambiara la historia y que entonces en otros países también se pudieran ocurrir estos cambios, porque finalmente es como poner en cuestión el movimiento, el modelo neoliberal y bueno, no sé, acá al menos en Barcelona hay o sea, como es una ciudad más o menos bastante politizada, es una sociedad muy politizada, entonces hay mucha gente que siente mucha afinidad y también aquí se vivió muy fuerte la dictadura de Franco, entonces se genera un vínculo muy fuerte entre Cataluña y los chilenos. Aquí en Alemania no sé qué tan fuertes son las organizaciones políticas chilenas, la verdad. No estoy muy en contacto con esos grupos de chilenos. Pero la gente aquí en Berlín, los alemanes en Berlín, saben mucho más de Chile de lo que uno pudiera pensar. Tienen absolutamente claro quién fue Pinochet, qué es lo que hizo, cómo funciona y que todavía la sombra de Pinochet es grande en Chile. Y eso llama mucho la atención, entonces como que les asombraba y les alegraba y muchos estaban ahí apoyando, porque en el fondo sabían, había muchos viejos DDR o viejos hippies ahí apoyando, entonces, y sin contar que aquí en Berlín es una ciudad donde está lleno de estudiantes de todo el mundo, entonces llegaban los chicos de Hong Kong, llegaban los chicos españoles, llegaban argentinos, llegaban bolivianos, peruanos y todo. En el fondo aprovechar la oportunidad porque yo creo que sentían que era algo que los tocaba. Por historia, por lazos, por ser Latinoamérica o por algo. Los de Hong Kong no, pero en ese momento estaban todas las protestas en Hong Kong al mismo tiempo, habían empezado ya hace un tiempo. Y estaban ahí. En el fondo supongo que lo sentían como una proyección de su propia lucha. A mí me interesaría también un poco respecto justamente a lo que estamos hablando ahora, saber la opinión de los dos en cuanto a que a la visualización de la sociedad, o sea, en cuanto a la imagen que teníamos de la sociedad chilena en cuanto a la política. Hasta hace pocos años,
yo creo que para todos la percepción un poco era que el único movimiento grande político ciudadano provenía principalmente de los estudiantes, cosa que se ha venido como dando desde la dictadura en adelante. Los que han hablado más han sido los estudiantes, pero no había un movimiento así como tan masivo en general. Sin embargo, me llama la atención que tras bambalinas conversábamos un poco de el gran número de oportunidades que se genera de participar socialmente, al menos, por lo menos que contaba también Kurt en Berlín, donde hay muchos tipos de organizaciones donde uno puede participar, como que da la sensación de que existiera una mayor facilidad de motivar a la gente, o de que la gente está innatamente motivada en participar de manera social. ¿Qué creen ustedes que generó ese cambio de que pasáramos de una sociedad que a grandes rasgos en Chile estaba acostumbrada al status quo y se podía prever que podía continuar así por un largo tiempo, a este punto de quiebre y acercarse un poco más a tener una mayor iniciativa por la participación social? Y qué es lo que también genera que en los lugares donde ustedes viven se dé esa politización de un tipo o de otro mucho más fácil de lo que se da acá, que probablemente también tenga que ver con la dictadura, que lo que generó también, a propósito, yo creo, no sin querer. Pero, ¿qué genera ese punto de quiebre? No sé si... Bueno, acá por lo menos no sabría decirte exactamente qué, pero yo supongo que es parte también de la historia. Si te fijas, este país, después de la Segunda Guerra Mundial, políticamente está siempre estuvo, imagínate, fue el epicentro de la Guerra Fría. Políticamente siempre fue activo. Están todas las revueltas estudiantiles en los 60. Está la muerte de Rudi Dutch, que era uno de los dirigentes estudiantiles. Es como que jamás dejó de ser política como el ambiente de acá. Entonces, a pesar de que en las votaciones no suele participar mucha gente, la participación ciudadana es más bien baja. Depende, hay algunas que no son tan bajas, pero la mayoría de las veces es baja. Pero sigue siendo una ciudad y un país absolutamente político. Como en el fondo como que no existe esa demonización de la política que existe en Chile muchos años, con el consabido sonsonete de Pinocho, con eso de los señores políticos, como si fuese algo malo. Aquí eso no existió. Acá existía una lucha política que se veía como algo de la vida, como decía mi suegro, que la política empieza cuando tu mamá te pregunta qué quieres almorzar. Entonces, como no es una demonización que existe acá, a pesar de después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la Guerra Fría, y más que a pesar, a raíz de eso, yo supongo que por eso nunca fue un país que hubiera demonizado a la política o tratado de desmotivar la participación política. Sí, yo creo que en particular acá, para las generaciones un poco anteriores a las nuestras, era muy castigado pertenecer a un gremio, un sindicato, a un grupo político. Y eso, como decía Babi, a mí me gustaría saber justo, Dani, que es cómo fue que contrasta estas ideas que todos tenemos de la percepción. Bueno, en México es otro cantar, pero lo que dicen de Chile, ¿qué fue lo que te movió a decir, sí, me voy por ser activa políticamente? O sea, bueno, un poco, voy a decir también un poco de Barcelona y después Sí. lo tuyo. Que acá en Barcelona, bueno, España en general y Barcelona tiene una base anarquista no menor. O sea, el desarrollo del anarquismo acá en Barcelona es muy fuerte y fue muy fuerte durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que desde ahí hay un tejido social, hay una organización muy fuerte que se ve como en todo. O sea, desde lo que decía Kurt, desde huertos urbanos hasta, no sé, hasta la fiesta, una cosa muy así puntual, que es que todos los barrios tienen una fiesta al año y las calles se organizan y todas las calles, como que todos los vecinos se conocen y decoran, ¿cachai?
y eso llevado a todas las esferas. O sea, ahora, por ejemplo, para el tema del coronavirus y el confinamiento y todo, también se generaron, cada calle tenía como su WhatsApp, y si necesitabas algo, si necesitabas que fueran a comprar, o personas mayores que necesitaban que fueran a comprar, todo se organizaba así. Entonces, bueno, eso también tiene que ver mucho con lo que se vivió aquí en la dictadura, y todo la represión que hubo hacia el pueblo catalán. Entonces, también hay una organización muy, muy fuerte. Y el tema de la militancia política, en mi caso fue muy, o sea, mi caso, como que a mí me pasó que yo durante los años universitarios, mis años universitarios, pasé el 2011 junto con los chiquillos también, y entonces, o sea, como que ahí se despertó un poco mi interés por la política, la verdad, o sea, pero la política vista como el organizarse para generar algún cambio. Y después del 2011 hubo varias organizaciones, pero para mí al menos no fue fácil encontrar un espacio de trabajo. Estuve participando un tiempo en una ONG medioambiental, temas así, pero finalmente fue muy difícil poder como encontrar un vínculo, y al momento de irme de Chile fue más difícil todavía. Y ahí apareció la opción de la militancia, en verdad. No es como que, o sea, que no estoy completamente abanderada, o no creo que la vida partidista sea la única vía posible. Pero creo que es importante, pero creo que no es la única posible, y que no debiese además ser la única posible, la única que existe. Eso. Claro, y por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención, que Babi nos contó, Kurt, es respecto a tu actividad de ilustrador, que tiene una cierta carga política. Algo de eso, de tratar de incitar este reencuentro menos satanizado de la política, ¿hay en ese sentido de que tú hayas decidido a través de la ilustración tener esta perspectiva? Sí, mira, estimular. Yo partí con esto de haciendo un poco de caricaturas y cosas políticas allá en Chile antes de venirnos para acá, pero siempre fue una actividad como más cuando tenía tiempo o algo así, nada muy serio, era más bien una práctica para dibujar, para volver a dibujar después de muchos años trabajando en, no sé, en programación de web y todo eso. Entonces, aquí me vi como con más libertad de tiempo, de medios, y también con la ventaja que me daba ver a Chile desde lejos. Ver a Chile desde lejos y como cosas que yo mismo hacía o cosas que yo mismo pensaba, verlas con distancia y les encuentras el chiste. Entonces es como... Yo no participo en asociaciones políticas ni nada de eso, no me siento capacitado para un trabajo de esa envergadura, pero sí puedo colaborar haciendo, no sé, chistes, o haciendo reír a la gente, o haciendo algún cómic o algo al respecto, tratando siempre de no ser tan evidente, tan obvio, En el fondo, mi escuela de humor es un poco la escuela española, muchos cómics de política española. No sé, yo leí muchas revistas, El Papus, El Jueves, otras más de humor español, y me gustó ese desparpajo que en el fondo en Chile a veces te puede llevar a la cana, pero acá no. Entonces como que me siento un poco más libre de hacer cosas que tal vez en Chile no me atrevería a hacer. Oye, Kurt, ¿dónde puede ver la gente tu trabajo? Mira, tengo un par de sitios. Ahora estoy publicando un cómic episódico en Twitter directamente. Está fijado está como tweet fijado, está como un hilo, cada capítulo va como una parte del hilo, y ahí mismo también en Twitter están las direcciones donde hay más cosas mías. Y bueno, ese cómic es otra historia aparte, que en el fondo es semi-autobiográfico, porque
como les contaba antes de empezar a participar, que estuve a punto de empezar a participar en una organización vecinal de acá, que en el fondo mi interés era porque yo quería participar en las cosas de los jardines acá. Porque así como mucha gente desarrolló hobbies durante los confinamientos, yo desarrollé un amor por las plantas y las flores y cosas, y tengo mi balcón absolutamente lleno de plantas que ya no se puede caminar en el balcón. Entonces mi idea era participar ahí, y cuando yo me iba a estaba como viendo cómo iba a participar en esta asociación, tuve un accidente, un aneurisma, me explotó en la cabezota, y bueno, fueron 2 meses de hospital, de recuperación, de todo eso. Y ahí empecé como terapia, de hecho el mismo doc me dijo que dibujara. Entonces empecé a dibujar lo que me había pasado, evidentemente con absolutamente distorsionado y pasado para la punta, con absolutamente exagerado toda la situación, donde en el fondo estoy todo el tiempo dialogando con la muerte, mientras estoy desmayado, y en el fondo mi pelea es como chileno. Yo peleo por unos puntos de una tarjeta de cliente, y no quiero volver a mi cuerpo hasta que me den mis puntos de tarjeta de cliente. En el fondo agarro todas las experiencias que consideraba súper normales en Chile, y que viéndolas con la distancia me parecen súper absurdamente chistosas, y las metí aquí. En el fondo agarré, por eso te digo que es una historia semi-biográfica. Y la pueden ver en Twitter, mi Twitter es Damon, pero la A es, en vez de una A, es un 4. Y ahí está como tweet fijado, y está toda la historia. De todas maneras, voy a pedirle las redes para que estén en el link de YouTube para que lo puedan checar. Mavi, ¿tienes alguna pregunta tú o Claudio? Adelante. Es con respecto precisamente es que me quedo dando vueltas respecto al sentimiento de pertenencia, lo que te lleva a ti, en este caso Kurt, o bueno, también a ti, Dani, de este sentimiento de querer cambiar algo, desde querer aportar en el jardín, también querer cambiar distintos factores sociales, en general, toda esa gama de cosas, yo creo que tienen que ver con un sentimiento de pertenencia, de que el jardín donde yo paso también es mío, desde que la iluminaria de afuera también es mía, todo lo que es público también es mío. Ese sentimiento de pertenencia, también acá en Chile yo siento que recién se ha empezado a visualizar ahora último. De hecho, mucha gente se preguntaba durante el estallido social, ¿por qué destruyen las cosas? ¿Por qué destruyen? Pues precisamente por esa ausencia de pertenencia social, o sea, de pertenencia como ciudadano del lugar donde vives, y eso ha sido arrastrado. Entonces, en cuanto a esto, me gustaría saber cómo viven ustedes este sentimiento de pertenencia en cuanto a lo que han ido contando, a cómo visualizan ustedes ese sentimiento de pertenencia, no, por un lado en el lugar donde viven, pero también asimismo cómo creció o cómo vieron ustedes que cambió ese sentimiento de pertenencia hacia Chile una vez fuera de Chile. Dani, si quieres tú primero. Dani. Bueno, es que para mí, no sé, es una pregunta compleja. Es como que justo tocaste un punto para mí complejo. Yo nací en Colombia y viví 10 años en Colombia. Y después me fui a vivir a Chile, viví 16 años en Chile y luego me fui también, ¿cachai? Y estuve como también cada 6 meses moviéndome, entonces el sentido de pertenencia para mí es complejo de analizar y no me queda tan claro o sea, como que siento que tengo pedacitos como esparcidos, por así decirlo, ¿cachai? Y finalmente, entonces, lo que es un poco, a lo que me ha miedo y lo que he hecho, es estar muy como en el momento en el donde, o sea, como donde estoy viviendo, como de generar redes y contactos y lazos en el lugar en el que estoy en ese momento. Sí, no, obviamente como, o sea, y también
generar vínculos, por ejemplo, bueno, igual he estado militando en el Partido de Chile, he estado muy pendiente de todo lo que pasa en Chile y moviéndome con Chile. También he hecho como cierto nivel de activismo con temas en Colombia. Entonces, o sea, como, no sé, un tema complicado para mí. Bueno, no creo que sea fácil para nadie. Para mí lo de la pertenencia siempre es un tema desde siempre. Desde pertenencia familiar a pertenencia a un grupo de amigos, a país. Siempre, para mí siempre fue un tema, siempre fue difícil. Siempre fue difícil. Suelo ser bastante amistoso y fácil de conocer gente, pero tengo ese problema de pertenencia arrastrándolo siempre. Entonces, para mí siempre fue como un problema con Chile la pertenencia al país. Y estando desde acá, curiosamente para mí ha sido más fácil. Ha sido más fácil como reconciliarme con Chile y me fui teniéndole mucha rabia a Chile. Ahora ya no la tengo. Y me preocupa, pero ya no le tengo rabia, ya no estoy enojado con Chile. Y trato de mantener, para mí, los cómics que están como dedicados a Chile es mi forma de tratar de pertenecer, de mantenerme ahí. Ahora, la pertenencia en Alemania es absolutamente otra historia. También es difícil. O sea, hacer amigos acá es una cosa que no se la doy a nadie. Amigos alemanes, o sea, yo con la mayoría de la gente que conocí al principio eran todos latinos, argentinos, mexicanos, otros chilenos, pero de hecho nuestro primer como gran amigo en serio acá, que no era latino, es sueco, ni siquiera es alemán. Entonces es difícil hacer amigo con los alemanes, no que sean malas personas, ni mucho menos, pero es su forma de ser. Es difícil cuando eres un recién llegado, no te conocen de antes, el proceso es súper lento. Yo ya conozco gente y todo, pero al principio es súper difícil. Entonces el tema de la pertenencia también lo tengo dividido en dos. Uno es como mis temas de pertenencia con Chile y otro es mis temas de pertenencia aquí. Porque en el fondo, para mantener un poco la cabeza bien y un poco ordenada, cuando estoy aquí, soy alemán. Cuando estoy en Chile, soy chileno. Entonces, como que trato de separar eso para no volverme más loco nomás. Entonces, es como... Es eso. Trato... De hecho, Patricia, mi esposa, se ríe mucho porque, no sé, aquí en Alemania hago cosas que en Chile jamás hice. Y son cosas que, no sé, de pronto se echó a perder un enchufe y agarro y me compro un set de herramientas y reparo todo y me compro un taladro y empiezo a armar cosas que jamás hice allá. O empiezo en mi colección de plantas, cosas que jamás hice allá y que son cosas súper comunes aquí. Aquí que alguien tenga una colección de plantas es como una cosa súper alemana, es como un hobby nacional, un pasatiempo nacional. Entonces ella se ríe mucho, que de repente se me dice, se te salen cosas que no sé de dónde las tenía. Y claro, yo encuentro mi pertenencia a Chile ahora más fácil cuando viajo, a pesar de que me parece, como que cada vez que voy, Chile me parece un poco ajeno, porque obviamente pasa tiempo, aunque sea un año parece no tanto, pero es un montón de tiempo cuando no has estado en Chile y hay cosas como que cambian tanto de un año a otro y otras que siguen exactamente iguales. Entonces es como difícil. Los primeros días cuando vamos a Chile como que nos cuesta acostumbrarnos. Después uno ya como que se aclimata, pero al principio hay cosas que cuestan. Pero por eso trato de mantener como mi conexión con Chile, con amigos, con redes sociales, tratando de publicar cosas para allá, y eso, es como mi forma de conectarme con, no perder el lazo, en el fondo, siendo que yo nunca fui una persona así como tan
tan buena para tener grupos grandes de amigos y todo eso, soy más bien introvertido en ese sentido, aunque no se me note tanto, pero esa es la forma que encontré. En el fondo, para mí es mucho más fácil mi relación a distancia con Chile que cuando estaba allá. En el fondo, un poco como mi relación con mi papá. Cuando estamos juntos nos agarramos de las mechas y cuando estamos de lejos mantenemos una relación bastante cordial dentro de todo. Entonces es como las relaciones a distancia cuando son complejas para mí son más fáciles. Me recordaba un Chiris. poco a eso, cuando lo decía. Chiris. Tenía una pregunta. No, a mí, interesantísimas ambas experiencias y por lo mismo me gustaría también extrapolar la misma pregunta a Eduardo y a Claudio, que nos pudieran compartir un poco. Ya que estamos en esto. ¿Tú quieres decir algo, Claudia? No, va, tú primero. Sí, a mí, yo creo que yo tengo una gran ventaja que los invitados, porque yo he estado siempre en México y solo salí para estudiar 4 años y yo creo que he estado siempre muy apegado a México y a mí, y yo creo que esa va a ser una de mis siguientes preguntas, si la permiten y voy a irla perfilando. A mí me ha servido mucho, y que es algo que decía Kurt, a mí me ha servido mucho mi experiencia en el extranjero para ver en perspectiva mi país. Y lo he aprendido a querer mucho más. Yo de por sí ya lo quería, que me pasa. ¿Y cómo manejo el apego a él? Sí, siempre conectado con noticias y redes sociales y en general mi alimentación cultural está centrada en México. Yo me he ligado muy poco a Reino Unido. Además que tengo mis bemoles con Reino Unido, pero yo me he ligado muy poco. Además como que no somos muy compatibles. Entonces, tal vez si hubiera tenido la desventaja de estar en Barcelona, porque he ido a Barcelona, a mí me gusta mucho. Y yo creo que lo poco que he estado ahí, me he sentido mucho más apegado. Yo creo que por lo que dices un poco, Dani, que es muy comunitario, que es esta estructura, este pueblo donde la gente sale, camina, platica, discute, ves a la gente jugando, ves jugando dominó, cartas, te tomas una cerveza, este tipo de situaciones donde hay movilidad social. Yo aquí no la veo. Hay movilidad social para ir a comprar ropa o a comprar cosas superfluas, pero no hay movilidad mucho más casual y mucho más concreta, gente pintando murales, ese tipo de cosas. Tal vez si hubiera estado en Barcelona me causaría mucho más conflicto. Entonces aquí como hay cosas que yo rechazo, me es mucho más fácil apegarme a lo que me gusta. Esa es mi respuesta concreta. ¿Tú, Claudia? Sí, a mí me pasa como todas las cosas que me apasionan, que a priori yo digo que no me importan tanto y quizás no le doy tanta importancia como es como mi identidad chilena, pero finalmente después me doy cuenta que veo noticias chilenas todos los días, que sufro enormemente con las cuestiones sociales que no solo sucedían desde el estallido social, sino que desde antes. Evidentemente es un pueblo y una sociedad que me importa. Yo no sé si me ha pasado de que desde el extranjero pueda ver mi país de forma diferente. Y quizás tenga que ver con que la vida jamás me llevó a alejarme. Y no solo cuestiones políticas, sino también personales. Es decir, qué sé yo llevo acá 4 años y medio, pero mi familia lleva apenas 2. Eso implica que estuve 2 años y medio siempre atento a lo que pasaba en Chile, porque mi familia, mi hijo, mi señora estaban en Chile. Y bueno, y una vez que ellos ya estaban... Claudia, no es tu señora, no es de tu maldita propiedad. Bueno, mi esposa, lo siento por la retórica. Y una vez que ellos ya estaban acá, de cierto modo siempre he tenido como cierta militancia en una que otra organización. Entonces me ha costado como separarme y tomar una perspectiva de monje para ver cómo es mi país.
Pero sí comparto plenamente cuestiones que decían Daniela y Kurt, respecto, por ejemplo, a la sensación de no sé si de inutilidad, pero sí de amarre. Es decir, definitivamente hacer cosas estando en el extranjero es un poco más difícil. Y por eso yo en un comienzo le preguntaba a Daniela, es decir, una pregunta tan básica como ¿cómo fue que se organizaron o cómo fue que se organizó? Porque en verdad viviendo acá no es tan fácil, diría yo. Es decir, por ejemplo, con Eduardo nos hicimos amigos porque en un comienzo literalmente estábamos al lado, un puesto de oficina del otro. Y bastaba con decirse buenos días. A mí me Pero costaba. pero, por ejemplo, yo sabía que habían bastantes chilenos en Bristol, pero casi no conocía a otros chilenos. Es como difícil romper ese hielo social cuando uno está en el extranjero. Uno de los puntos que ha tocado Kurt y que me interesaba preguntarle particularmente a Daniela tiene que ver con esas cosas que brotan cuando uno está en el extranjero y que no necesariamente brotaron cuando uno estaba en Chile o en Latinoamérica. Tú, Daniela, nos contabas que claro, que tu interés por la vida política nace el 2011 en un contexto de movilización estudiantil, particularmente en Chile. ¿Cómo crees que ha cambiado tu percepción política, tu activismo político, una vez que estuviste en el extranjero? ¿Qué cosas te han cambiado de tu percepción desde hace ya algunos años? Bueno, aquí voy a mostrar varias cosas, justo lo que estábamos hablando antes con esto, que es el tema de la migración, de ser migrante. Porque, claro, o sea, bueno, estando en Chile, si bien había migrado, era chica, mis papás como que se habían hecho cargo de todo, para mí había sido solamente como un viaje, un paseo. O sea, lo estoy ridiculizando, pero no fue una cosa tan marcadora. En cambio, el viajar y el irme a vivir fuera, ser migrante y enfrentarse con como los desafíos que significa ser migrante, desde la parte como personal hasta la parte burocrática de tener que estar ahí peleando por la cita para que te den el papel, ¿cachai? Y darte cuenta de que esto es algo transversal. Que no todo el mundo lo dice de la misma forma, o sea, en el sentido de que no todos tienen las mismas trabas, por supuesto, pero que finalmente el mundo no está hecho para que las personas migren, sino más bien para que el capital migre. Y la gente, como o sea, parecer, la migración de personas está totalmente en un segundo lugar, o no se considera y puede llegar ahora a estas alturas a ser algo indeseado en algunos países, por algunas personas. Entonces, para mí, yo creo que uno de los aprendizajes más grandes que he tenido ha sido la concepción del internacionalismo y de darme cuenta de que los cambios es importante que sean locales, pero tiene que haber una especie de, ya sea organización, es la palabra que más he repetido, pero un tipo de línea de organización, de articulación que permita un cambio general, porque por más que se puedan hacer muchos cambios pequeños, la forma, o sea, en mi opinión, el modelo económico no va a permitir cambios reales a menos de que sea algo transversal, algo a nivel internacional. Entonces me iba acercando mucho a prácticas internacionalistas, a organizaciones internacionalistas, o sea, estoy en la búsqueda de eso, en verdad, pero es como los nuevos intereses que me han nacido a partir de esto. Esto que dices es muy importante de la organización. Yo soy también un poco mucho partidario de las organizaciones sociales, formales o informales, porque es cierto, de hecho, la semilla del neoliberalismo es promover el individualismo sobre el común, sobre lo comunitario, sobre la organización social. Entonces, al final de cuentas, la diáspora neoliberal de la derecha xenófoba está muy bien arraigada entre sí, son como dos hermanos que se agarran de las manos, entonces como que lo opuesto es un poco lo que tú haces, desde ir primero a la organización formal y luego en esta
necesidad de más y era una organización mucho más grande, como una asamblea mucho más transversal, mucho más horizontal, con menos escalafones. ¿Tú has sentido la diferencia, por ejemplo, en tu experiencia de militante, digamos, regular, a irte a una asamblea como la de Barcelona? ¿Has sentido mucho la diferencia? ¿Se siente el cambio entre la verticalidad y la horizontalidad? Entre un movimiento como una asamblea a una estructura partidaria, ¿o no existe tal diferencia o tan clara para ti? O sea, sí, la diferencia claramente existe de partida. O sea, en la asamblea no tenemos cargos, o sea, no hay como un representante de la asamblea, hay voceros. La asamblea está funcionando articulada alrededor de asambleas internacionales. O sea, también hay, por ejemplo, la asamblea de Berlín, está en Chile Experto Internacional, hay asambleas en Estados Unidos, bueno, estuvo la asamblea de Londres un tiempo, gente de otros lugares de España, etcétera. Y la idea también es hacer como un vínculo con organizaciones en Chile, y eso ya se ha ido desarrollando en el tiempo, y hemos como ido logrando, por así decirlo. Entonces, claro, me pasa que si bien hay una horizontalidad, y la asamblea funciona de una forma horizontal, al momento de llevar esto a Chile Experto Internacional, ahí hay cierta verticalidad también, porque al momento de tomar decisiones, y este es un punto para mí en la organización clave, la forma de tomar decisiones, siempre va a ser que haya algún nivel o algo de verticalidad, y es como a lo que hay, o sea, como, no sé, en el partido me pasaba por otro lado de que Convergencia Social en general es un partido que promueve mucho la horizontalidad también y de que las cosas salgan de la base. O sea, yo creo que es uno de los partidos que más lo tratan de desarrollar dentro de lo que se podría hacer dentro de un partido político. Por eso milité ahí. Pero aún así, a pesar de la intención de Convergencia de que sea así, hay una clara diferencia en la forma de organizarse. Pero eso también está determinado por las leyes de partidos o sea, tú como partido político en Chile te tienes que formar y tienes que generar una cierta orgánica, sí o sí, por ley, que hace que sea vertical, que no puedas desarrollar como ejercicios tan horizontales y más democráticos. Y eso ha sido lo que nos hemos como enfrentado igual, a pesar de que, o sea, obviamente considero que las decisiones que se han tomado han sido democráticas en el partido, que bueno, pero han habido como ciertos problemas, ciertos quiebres, ciertos roces. ¿Alguien, alguna pregunta? Pablo. Encauzando un poco a los últimos capítulos que hemos tenido y también englobándolo dentro del mismo contexto, tengo una pregunta respecto a cómo ven ustedes la posibilidad de replicar algunas cosas positivas que ustedes hayan observado en los países donde están actualmente residiendo a la Constitución que se quiere crear en este momento acá en Chile, desde el punto de vista político y ciudadano, porque es precisamente un factor que genera mucha incertidumbre en este momento y que ha salido a la vista un poco en las discusiones que se han formado en los capítulos que hemos tenido y que yo creo que se dan normalmente cuando hablamos de nueva constitución acá en Chile. Es realmente, o sea, ¿qué cosas ustedes creen que se pueden replicar y cuán difícil puede ser replicar otras quizás, dado el poco tiempo que también se tiene para armar una nueva constitución y también tomando en cuenta la aprobación que requiere cada punto que se quiera incluir en ella, 2/3 no es menor? No sé si... A ver, o sea, hay varias cosas partiendo por el artículo 1 de la Constitución alemana, que es que la dignidad humana es intocable, no puede, es como ese el artículo 1 de la dignidad de la persona es no acuerdo, a veces se me olvidan las palabras en español, es Unantastbar, es la palabra en alemán, pero es como la dignidad de la persona es intocable, por decirlo así, es como el bien superior. Ese es el artículo 1 de la Constitución alemana por una cosa histórica comprensible. Y el resto, la verdad no sé decir, porque como sabes, Alemania es un estado federal, el funcionamiento del estado es absolutamente distinto a lo que estamos acostumbrados en un sistema hiperpresidencialista como en Chile.
que es súper vertical. Entonces aquí es como, es súper distinto. Entonces la verdad no sabría bien qué, pero por lo menos cosas como esas, cosas básicas como la dignidad humana, deberían ser citadas directamente en la Constitución. O sea, si es algo como que podemos aprender de acá, es eso, que punto número uno. O sea, de ahí es como el piso, y de ahí podemos conversar otras cosas, pero el piso es que la dignidad humana es intocable en el fondo, es el bien superior. Un poco, conversando un poco de lo que conversábamos antes de que empezáramos a grabar, tras bambalinas, la importancia también de que se dote, o sea, que esta nueva constitución sea dotada de contenido que venga de las mismas personas, de la misma ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese contexto, les quería contar una iniciativa que de hecho llegó a Chile Despertó, a la Asamblea, y que estamos evaluando si vamos a adherir o no, que viene de Unidad Social. Que la idea es generar como un proceso de constituyente, o sea, como volver a reactivar los cabildos, las asambleas territoriales, y en ese contexto empezar a discutir puntos de la nueva constitución, o sea, como para que ya haya un contenido de que se pueda como, y bueno, yo personalmente creo que ese mismo, o sea, esas mismas discusiones, los mismos cabildos también pueden dar pie para que se levanten candidaturas desde ese mismo espacio, desde los mismos territorios. Y eso sería súper interesante que se pudiese llevar a cabo. No sé si hay otras iniciativas de este tipo. Yo sé que, no sé, pues está la CAT, la coordinadora de asambleas territoriales, pero no he escuchado últimamente de ellos, la verdad. Pero al menos esta iniciativa de Unidad Social, sé que 8M, el movimiento feminista, aceptó y se va a involucrar. Y bueno, o sea, como estas nuevas iniciativas que se generan, yo creo que van a permitir que la nueva constitución sea mucho más democrática y más parecida a lo que nosotros esperamos que sea, la verdad. De hecho, es algo que yo no estuve en el capítulo de Angélica, pero recuerdo que algo así, ella decía, ¿no? Que el asunto de que las asambleas fueran un órgano activo, y más allá de, un poco también lo que tú decías, Dani, respecto a esta dinámica que son forzados los partidos que incluso tratan de pensar fuera de la caja y estructurarse de maneras distintas, y que el mismo sistema los constriñe a tener limitantes para expresarse. Ella decía, bueno, en este punto donde Chile está tan convulso, hay posibilidades de hacer lo que nosotros queramos si nos organizamos lo suficientemente bien. Es decir, si existe esta organización comunitaria, ciudadana, horizontal, donde nosotros como asambleas en diferentes regiones de Chile y del mundo podemos poner nuestras cartas sobre la mesa y no limitarnos a una estructura social. No sé qué tanto ven como eso, o sea, tú hablas de esta propuesta, y qué tanto ves que puede tener más apoyo y tener repercusiones. ¿Tú crees que qué tanta posibilidad ves entre la gente, la población de la gente respecto a esto? Ahí yo debo decir que me falta un poco, o sea, como yo creo que acá, fuera, por así decirlo, los chilenos que estamos afuera, es bien recibida y nos parece como una muy buena iniciativa, pero no sé cómo vaya a estar en Chile. O sea, yo ahí, si bien, o sea, como que los contactos que hay desde la Asamblea de Barcelona en Chile son asambleas específicas, y con el tema de la pandemia, no sé qué tan posible sea que se reactive y rearticule, ¿sí? Y que hayan discusiones efectivas, porque, o sea, hay que cuidarse, esa también es la prioridad. Entonces, como que ahí, bueno, como que el contexto no es tan favorable realmente, no sé. Ok. Respecto a la Constitución, y una pregunta muy básica, en estos momentos las personas que estamos en el extranjero no podríamos escoger constituyentes. ¿Qué opinan de eso? Por ejemplo, si es que nos interesa, ¿creen que tenemos tiempo para cambiarlo? Dani, tú tenías la mano por rapidez de acción. Justo, o sea, es que se está peleando por eso. Está la Organización de Chile Experto Internacional junto con una red de chilenos en Europa, que Chile Decida, que es un comando, que es el comando del Frente Amplio, donde está la Convergencia. Y también otra organización más, que se me fue justo ahora el nombre, están desarrollando, o sea, se generaron proyectos de ley. El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución,
y de hecho se firmó ayer una carta y se le entregó al presidente tratando de presionar un poco para que se generaran, la idea es generar como el distrito internacional, tal de que los ciudadanos chilenos se inscriban en ese distrito y pudiesen elegir un constituyente que participe en la convención, y la idea también es poder esto empujarlo y llevarlo hasta que logremos tener, por ejemplo, un representante en el Parlamento, ¿ya? Eso también sería una idea. Y es una experiencia que tienen otros países. Italia lo tiene, Portugal tiene, Colombia tiene. Entonces, es como una iniciativa que ha ido de a poco creciendo. El problema es que se tiene que votar, tiene que pasar antes de diciembre. Entonces, los tiempos están un poco como escasos y no es realmente una prioridad para el gobierno ni para el Parlamento. Entonces, ahí hay que ver qué pasa. Y Kurt, una pregunta para ti en particular, porque en los episodios anteriores y en este ejercicio de empezar a imaginar la convención constituyente, en este ejercicio de saber que vamos a tener 155 personas dibujando esa nueva constitución, en episodios anteriores y también en la reunión previa conversábamos sobre cómo ese cierto perfil que deberían tener los constituyentes. Tenemos, metiendo el dedo en la llaga, por supuesto, porque, por ejemplo, nosotros en este panel tenemos opiniones realmente diversas al respecto. A mí me da la impresión de que esa convención constituyente debería ser representativa, o lo más representativa de todo Chile, inclusive, aunque hayan ciertos perfiles que no sean de mi gusto personal, digamos. Tú como ilustrador, como diseñador gráfico, ¿cuál es tu percepción, por ejemplo, de que existan personas famosas que digan, no, una constitución es una cosa seria, yo no me siento con las facultades para ser constituyente? ¿Cuál es tu visión al respecto? Por un extremo, ¿deberían ser puros abogados o debería ser diverso? Mira, yo creo que debería ser diverso, aunque creo que ese fue el compadre Moncho el que dijo eso. Me parece súper bien y honesto de su parte sentir que él no tiene las competencias para hacerlo, pero no sé qué más dijo, porque en realidad no leí bien eso. Así que no sé si él dijo que deberían ser puros abogados o algo como eso. Yo creo que debería de ser diversa. Ahora, si hay gente que es de farándula y todo, que piensa que honestamente esto es demasiada profundidad para mí, me parece súper bien, súper honesto de su parte. También me parece bien que hay gente que piense que puede, aunque todo el mundo, no sé, mire y diga qué está haciendo este tipo acá, pero es un riesgo que yo creo que vale la pena correr. Que en el fondo para tener una constitución una constitución que sea más diversa, o sea, tenemos claro que la constitución anterior la redactó Jaime Guzmán con un lote de abogados. Entonces, la verdad es que tener solo abogados a mí no me inspira la menor confianza. Que hayan abogados, por supuesto, tiene que haber gente que tenga conocimiento profundo de constitución, legales y qué sé yo, tal vez como asesores. Yo sé que hay roles de asesores. Deberían, los roles de asesores, yo creo que debería ser gente súper experta en su campo. Ahora, el rol de constituyente, no creo que sea necesario que sean solamente, no sé, abogados o científicos o qué sé yo. Debería ser una representación de la sociedad más o menos como es el Parlamento actualmente, que, o sea, no sé, tienes de todo en el Parlamento, desde abogados hasta, no sé, un señor que cree que te curas tomando cloro. Entonces, que Florcita Motuda, creo. Entonces, tienes toda la paleta de colores, de sabores, de gente. Entonces, yo creo que debería ser representativo. No creo que debería ser algo que sea solamente de abogados o de constitucionalistas o qué sé yo.
Lo que sí creo es que los asesores deberían ser expertos en su campo. Si son asesores científicos, deberían ser científicos expertos en su área. Si son asesores legales, deberían ser expertos legales en su área. Porque en el fondo dejar bien delimitado la forma en que eso va a funcionar. Porque que sea diverso tampoco quiere decir que sea una chacota. Entonces, en el fondo, es evidente que no todo el mundo se lo va a tomar en serio. Siempre va a haber un constituyente que va a hacer un show o que va por, no sé, por motivos de ego a la cosa, o sencillamente porque le pareció que era una buena forma de ganar plata. Siempre va a haber gente así. No se puede evitar. Incluso si lo llenas de abogados, nada de eso te asegura de que no va a haber un payaso entre medio. Entonces, en el fondo, yo pienso que debería ser diversa. Pienso que debería tener cabida todo tipo de gente que no sé, sea capaz de normas básicas, no sé, de expresarse o de entender lo que lee, y que se lee, que la forma de funcionamiento sea en estrecho trabajo junto con los asesores. Porque obviamente redactar una constitución es una pega monumental, sobre todo para gente que no tiene experiencia en cómo se redactan, no sé, las reglas de un edificio. Pero deberían estar, debería haber cabida para todo el mundo, y sobre todo, o sea, en el fondo va a ser la elección de la gente va a votar por eso. Ahora, lamentablemente, normalmente los candidatos de farándula, que tal vez sean los menos, que ya han demostrado en el Congreso que son muchas veces un cero a la izquierda, siempre sacan votos porque en el fondo son famosos por ser famosos. Pero eso es un riesgo que hay que correr, en el fondo, porque si no, no vas a tener diversidad en los constituyentes. Entonces, en el fondo, tienes que sopesar que nunca vas a tener la situación ideal, nunca, jamás, ni siquiera con puros expertos o con gente sacada al azar por cualquier parte. Pero en el fondo yo creo que vale la pena probar. Ya tuvimos una constitución hecha por expertos y salió como el forro. Entonces yo creo que vale la pena probar con gente que no venga de donde siempre. Pues al final de cuentas lo que dijo Kurt es de antes, que claro, todo el mundo hacemos política en el momento que decidimos qué vamos a tener el día de hoy. O sea, al final de cuentas, y también dicen que la política es una elección entre inconvenientes. Siempre va a haber un inconveniente. Siempre. En el fondo es lo que mucha gente me dice desde Chile, que dicen, oye, pero que tú allá pagas un montón de impuestos. Y que hay un montón de gente que vive de la seguridad social y vive gratis y no trabaja y qué sé yo. Y si bien no es verdad en gran parte de los casos eso no es verdad, sí hay un pequeño porcentaje de gente que sencillamente no trabaja, no hace nada, qué sé yo, pero como sociedad, por muy inconveniente que sea, yo creo que nos tenemos que hacer cargo de todo tipo de gente, porque en el fondo, si tú ves los niveles de delincuencia que hay en Chile y los niveles de delincuencia que hay acá de repente se espantan por cosas que yo me cago de risa, porque son así como, ¿de qué están hablando? O sea, un día la portada del diario era el perrito más pobre de Berlín, y era un perrito abandonado, y esa era la portada, a toda portada del diario, y decía, no hay noticias, aquí no pasa nada. Y en el fondo tú tienes que decidir como sociedad qué haces con la gente que sencillamente no puede, por distintos motivos. Porque no todo el mundo no hace nada porque es flojo. No, hay tantos motivos como personas. Entonces, en el fondo, tú tienes que decidir como sociedad qué haces con esta gente. ¿La dejas caer o la sostienes? Yo mismo, al principio, al llegar, recibí ayuda del sistema de seguridad social, porque obviamente venía recién llegando, no tenía idea del idioma, prácticamente sabía decir 2 o 3 cosas, no tenía idea de nada, necesitaba estudiar, necesitaba una casa, necesitaba salud, y obviamente el sistema de seguridad social me lo prohibió todo. Y me parece de justicia, de lógica, que ahora yo pago mis impuestos para que
no sé, otra persona tenga la oportunidad también, y todo eso. Entonces, y como te digo, hago el paralelismo con con lo de los constituyentes, porque en el fondo hay todo tipo de gente que funciona de distintas maneras. Y en el fondo tienes que elegir si como sociedad los vas a integrar, los vas a hacer participar, ya sea echándote la carga económica al hombro, o que participen de la elección de una nueva constitución. Yo creo que tiene que haber, porque en el fondo también son parte de la sociedad y no podéis dejarlos caer, sencillamente. Dani, ¿tú tenías algo que decir de la pregunta? O sea, espérate, la Constitución. Sí, de la elección. Sí, de la participación de la convención. Sí, de la elección. Vale. Yo creo que, más que nada, o sea, para mí lo importante es que, o sea, para mí algo muy importante es que todas las personas que estén electas como constituyente, como convencional creo que se llama ahora, tengan un trabajo como político de base, que no sea solamente caudillismos, que no sea solamente una persona que esté sola y que esté o con sus asesores y que escriba la Constitución. Yo creo que es importante que sean personas que tengan una organización detrás, territorial, que sea específica ambiental, que sea específica, no sé, laboral, etcétera, lo que sea, pero que tenga una organización que haga que, por ejemplo, o sea, porque también, no solamente la Constitución anterior, sino solamente pensar en el Transantiago, que es el sistema de transporte público de Santiago, que fue un fracaso, que fue hecho por puros expertos, y expertos que pudieron ver perfecta, o sea, como para que el sistema funcionara, para que el sistema no sé qué, y trataron de implementar un montón de medidas, y lo hicieron de un día a otro más encima, o sea, como con muy poco tiempo de prueba, y fue un fracaso. Y eso es también porque la gente que está como a cargo de desarrollarlo nunca usó el transporte público, o hace años que no usaba el transporte público. Entonces es muy importante que las personas que vayan a escribir la Constitución tengan esa como sustancia detrás, tal que al momento como de desarrollar alguna idea, de desarrollar, por ejemplo, aunque, o sea, yo tengo claro de que la Constitución son como ideas básicas, generales, pero que tengan que estén aterrizadas a la realidad, a las distintas realidades que se viven en Chile, porque eso es lo otro, que hay muchas realidades distintas. Entonces, lo ideal para mí sería que todas esas realidades estuviesen representadas y estuviesen, tuviesen alguna especie de participación. Para mí también algo ideal sería de que no fuese solamente votar el plebiscito de entrada, el plebiscito de salida y ya está, sino que hubiesen consultas durante el proceso, que se generan consultas. Hay un montón de mecanismos que se podrían implementar. Y eso todavía está en discusión. No está zanjada la forma en que se va a generar la Constitución. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que proponer. El tema es cómo encontrar los espacios para hacerlo. Yo quiero recordarle a la audiencia, primero, más de la mitad de la audiencia está fuera de Chile y México. El 40% es estadounidense por alguna razón. Entonces, les quiero recordar a la audiencia que también voy a poner el contacto de Dani. Estas propuestas desde el extranjero, estas organizaciones del extranjero, que las traten de contactar, traten de buscarlas y participen. Bueno, yo soy mexicano, pero creo que es una experiencia, y lo platicamos en capítulos anteriores, es una experiencia que nos sirve a todo el pueblo latinoamericano, y si me extiendo al mundo, es una experiencia de cómo podemos hacer una constitución de este siglo, tal vez regulada, vigilada y cuidada por ciudadanos, por sociedades. No sé, ¿alguien más quiere agregar algo antes de que se acaben las horas? Oye, yo estoy muy de acuerdo con ambos, pero yo creo que Daniela expresó muy bien lo que pensaba, y yo creo que quizá hice más erráticamente el capítulo pasado al meter a todos los independientes en un mismo saco. Y en verdad, los independientes que no me gustan son solo un subconjunto, que es lo que Dani clasificaba como un caudillismo, los que tratan de autoimponerse como líderes sin tener un respaldo social. Yo creo que es fundamental que nosotros votemos por programas, por ideas, por cosas que estén respaldadas, porque dentro de los 155 constituyentes es fundamental que tengamos grupos de negociación, grupos con lineamientos claros y que defiendan
los intereses que a nosotros nos interesa que defiendan. Bueno, pero ahí Sí, recae la auscultación ciudadana, ¿no? O sea, a final de cuentas es lo que yo también te decía en el capítulo anterior, o sea, de ahí recae que todos hagamos una labor para informar los proyectos que existen, los que se están postulando, o sea, ahí es mucha información en las bases, o sea, no lo puede implementar el sistema, porque si no el sistema ahí cae en la trampa, o sea, si no el sistema va a despreciar a algunos y a incluir a otros, de acuerdo a lo que el sistema quiera, es el asunto de que dejes a todos, sean caudillos o no caudillos, y está en la decisión, cuando tú eliges al candidato, porque va a haber información o deberemos de hacer llegar esa información a las bases para que se elija conscientemente. Yo creo que no puedes poner la barrera, y no sé qué opinan los demás, no puedes poner la barrera en un inicio. Esa barrera tiene que venir en la elección. ¿Qué opinan? No, y nunca ha estado, sí, yo creo que uno a modo personal tiene que tener sus propios criterios, y esos criterios van a ser, estos personajes a mí no me agradan y estos sí me agradan. Y lo que me agrada mucho de este proceso es que, tal como decía Kurt, la constitución anterior que tuvimos fue súper concentrada por un grupo que luchó por sus intereses particulares. Y esta es lejos la instancia más democrática que hemos tenido en nuestra historia. Revisando un poco para atrás, es lejos, con todas las falencias que puede tener, lo más democrático, así que mucho entusiasmo, mucho optimismo acerca de lo que potencialmente podríamos lograr como sociedad. Claudia. Siguiendo con estos ejercicios bien imaginativos, ustedes nos mencionaron sobre como aspectos básicos que deberíamos configurar sobre esta constitución, tanto éticos como estéticos. Pero recordando también que esto va a tener un plebiscito de salida, donde básicamente como ciudadanos vamos a decir si nos gustó o no este nuevo texto. Les pregunto a ambos, tanto a Kurt como a Daniela, ¿qué expectativas tienen respecto a esta nueva constitución? Expectativas tanto positivas como negativas, es decir, ¿qué creen, qué cambios va a traer esta nueva constitución y qué cosas no deberíamos esperar de una nueva constitución? Kurt. Mira, yo no tengo muchos conocimientos de organizaciones y política, pero mi idea es que lo bueno de esta constitución es que van a haber algunos cambios en cosas que impactan la vida diaria de la gente. Y la mala va a ser que van a ser solo algunos cambios. No, obviamente, yo creo que no hay que esperar grandes cambios como terremotísticos gigantes, porque en el fondo va a haber que llegar a consensos dentro de cuando se redacte esta constitución. Va a haber que consensuar muchas cosas. No es algo de que vamos a poner ahí todo lo que queramos poner. Van a haber cosas que van a quedar fuera y van a haber cosas que van a quedar, que tal vez van a ser de la antigua constitución. Y la idea es tratar de que sea lo menos posible, pero eso va a ser inevitable. Yo creo que lo malo va a ser como la decepción de mucha gente que espera cambios gigantes, y yo creo que los cambios van a ser más pausados, más lentos. Van a haber cambios, absolutamente. No creo que salga una constitución peor que el imbunche mutante que tenemos actualmente, pero tampoco va a ser algo que va a cambiar al 100% todo lo que la gente espera. Y yo espero que esa desilusión la gente la sepa manejar, que no se convierta en decepción, sino que es como, ok, es como todo en la vida, hay que negociarlo un poco. Nunca se obtiene el 100% de lo que uno espera, pero que va a haber valido la pena. Eso es como lo que yo espero, lo que espero que pase. Dani. A mí me pasa que
Yo creo que desde el estallido, de todo este proceso, la ganada que hemos tenido hasta el momento, la máxima ganada, no es la Constitución. Yo creo que la Constitución es una gran ganada y es como lo más concreto que hemos logrado, pero yo creo que lo que a mí más me hincha el corazón, es ver esta reconstrucción del tejido social que se perdió en dictadura. Y yo creo que mientras esto se mantenga y mientras esta como sed de democracia y de participación se mantenga y siga y aumente, cada vez vamos a estar como más cercanos a cambios y vamos a poder como autodeterminar nuestro país un poco, que es como una de las cosas que yo creo que a lo que deberíamos tender, en mi opinión. Estoy de acuerdo con Kurt que yo creo que hay que saber cómo, o sea, vamos a tener que aprender a manejar nuestra quizás frustración, quizás nuestra impaciencia, porque es probable que la Constitución no traiga cambios inmediatos. Creo que hay puntos, o sea, el cambio de Constitución, creo que hay puntos importantes que se tienen que tocar, como el rol subsidiario del Estado, ese debería como no estar, debería cambiarse. También creo que se debería poner en discusión el tema del Estado centralista, de la centralidad del Estado chileno. Creo que eso es algo que sí o sí hay que discutir y ojalá cambiar. También el rol que le hemos dado a los pueblos originarios y cómo los hemos tratado y cómo se han tratado históricamente en Chile, ese también es un tema que se tiene que tratar sí o sí. Y va a estar complicado porque el acuerdo dentro de las cosas que marcas es los 2/3. Y si bien hubo un cambio, o sea, el plebiscito ganó por un 78%, lo ganamos por un 78%, eso no significa que el 78% de las personas piensen como nosotros, o que las cosas que yo dije estén de acuerdo con eso. Entonces, va a haber un trabajo duro, como hay que hacer, van a haber conversaciones, van a haber negociaciones, o sea, aquí se va a empezar a desarrollar todo lo que es como la política como de libro, ¿cachai? Y hay que estar, o sea, como ciudadanía hay que estar atento y hay que estar ahí. Yo creo que hay que mantener la movilización en las calles. Yo creo que la mejor forma de presionar para que hayan cambios reales es que la movilización se mantenga mientras haya cambios, bueno, sí, mientras esté el proceso, la verdad. Esa es. ¿Alguien más? ¿Algo, Babi? ¿Tú? ¿Todo bien? Bueno, ¿algo que los invitados quieran agregar para despedirse? Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Sí, estuve muy entretenido. Aquí yo soy el único que no tiene como mucha experiencia en política y todo eso, pero gracias por la invitación. Todos aprendemos de todos. Yo creo que yo estoy muy agradecido con ambos. Yo creo que todos, a mí siempre me dejan con mucho aprendizaje la experiencia de mis compañeros chilenos. Creo que es un proceso que a mí me gusta mucho. Yo estoy muy agradecido con ustedes, los invitados, y también con mis compañeros del panel. Y siempre es bonito para mí, yo creo que para los que nos escuchan, darnos cuenta que todos tenemos algo que decir y qué bueno que lo estamos diciendo sobre política, porque a final de cuentas eso es lo que realmente va a generar los cambios, lo que decía Dani, de mantenernos activos, incluso conversando cosas, incluso discutiendo cosas. ¿Algo más que quieran agregar, compañeros del panel? Sí, bueno, primero quería de cierto modo retar a Kurt, porque a mí no me parece que no tenga conocimientos políticos en absoluto. Nos ha compartido un montón de conocimientos ciudadanos, exacto, que quizás son distintas esferas políticas, pero son políticas al fin y al cabo. Y también como reflexión, yo estoy plenamente de acuerdo con Dani cuando dice que el ejercicio constitucional finalmente no ha sido lo más importante de todo este proceso. Hay uno que es súper fundamental, ella hablaba más técnicamente, por supuesto, respecto al tejido social, pero esto de que cotidianamente los chilenos hayamos vuelto a discutir de política es algo valiosísimo, porque en el escenario pasivo, en donde la gente se deja interesar de política, es el caldo de cultivo maravilloso para la clase de la alta política de corromperse, porque nadie te está vigilando.
Y en ese sentido también estoy muy de acuerdo. A mí no me gustan los llamamientos respecto a que la movilización social en este momento ya no tiene fin porque ya estamos conversando sobre una nueva constitución. Yo creo que la movilización social tiene que seguir activa, porque imaginemos el escenario donde no se crean los canales que decía Dani, en donde los ciudadanos no tengan medios a consultas a lo que se está discutiendo dentro de la futura convención constituyente. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda seguir movilizados. Bueno, y finalmente reitero lo que decía nuestro jefe, yo les quiero agradecer profundamente el haber podido participar de esto y haberles mostrado a toda nuestra comunidad latinoamericana y no latinoamericana. O latinoamericana en el extranjero, no sabemos. O latinoamericana en el extranjero. Sobre la riqueza y las capacidades de tener una voz política cuando uno no está en su país. Sí. ¿Babi? Sí, extiendo también ese agradecimiento. Realmente ha sido un privilegio tenerlos como invitados. Siempre es súper interesante ver, tener la visión desde afuera, sobre todo con el desarrollo que ambos han tenido afuera. Creo que hacía falta también, aparte de, obviamente, de nuestros panelistas que también están afuera, tener la opinión de ustedes, sobre todo porque, bueno, nosotros los vemos a ustedes, vemos sus opiniones, pero poder interactuar con ustedes ha sido bastante enriquecedor. Así que también me siento súper agradecida y además parte de lo que estamos haciendo fundamentalmente es parte de uno de los efectos que ha tenido la movilización social acá, que es poner nuevamente estos temas sobre la mesa. Así que les agradezco también muchísimo por eso. Gracias. Chiris, ¿tú quieres decir algo? Que te vas a lanzar a la constituyente, ya admítelo aquí, ya lo público, de que te vas a lanzar a la constituyente, y este que es tu grupo de representación, es el grupo que representas. No, agradecer nomás. De verdad estuvo muy inspiradora, hay muchas ideas que me quedaron vueltas y me van a quedar dando vueltas las próximas horas, próximos días, así que agradecer por el tiempo de haber compartido lo que piensan, su experiencia. Este es el momento en que Chiris reconoce que ya no está de acuerdo con el Chiris de hace 2 semanas. El momento esperado. Sí. Oye, yo para cerrar quería dejar la invitación abierta para el siguiente episodio de Millennials Hablan de Política, donde vamos a estar con la geóloga Elsa Naismith, que ha trabajado en distintos países de Latinoamérica. Vamos a seguir con el enfoque de organización territorial, pero ahora desde un enfoque más técnico. Ahora la inversa, además. Es una extranjera, bueno, fuera del ambiente latinoamericano, trabajando en Latinoamérica, lo cual me parece bastante interesante. Justamente, donde ella nos va a contar cuáles son los distintos tipos de organización comunitaria cuando no existen tantos recursos técnicos, recursos estatales para mitigar problemas volcanológicos y cómo lo hacen las comunidades para organizarse ante la naturaleza en este caso. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí.